Un gusto estar acompañándolos hoy para conversar de este proyecto tan visionario que ha impulsado la Cámara de Productores de Leche de Costa Rica, que es precisamente lo que vamos a denominar como el proyecto de sostenibilidad o la estrategia de sostenibilidad del sector lácteo. Quisiera entonces empezar contándoles un poquitito qué es lo que vamos a ver hoy para que tengan ocasión de dimensionar y luego ojalá también de participar. Bueno, vamos a conocer un poquitito los antecedentes y el enfoque que la Cámara ha dado a este proyecto, cuáles han sido las etapas del proyecto, las metas de la estrategia y los siguientes pasos. Tal vez, digamos, cabe destacar, y para ponernos todos como en el mismo carril, conversemos un poquitito qué es lo que estamos viendo como sostenibilidad y, digamos, en qué nos vamos a enmarcar para poder impulsar esta estrategia de sostenibilidad del sector lácteo. Bueno, entendemos por sostenibilidad el impacto que tiene el sector a nivel ambiental, a nivel social, a nivel de gobernanza y, por supuesto, como gran resultado, el bienestar económico, social y ambiental que el sector genera y que también en una sociedad que tenga, digamos, todos estos factores, pues se genera también para el sector. Es importante destacar que al sector de manera internacional lo están midiendo ya en estos tres ejes. Entonces, la estrategia que estamos impulsando desde la Cámara, digamos, para todo el sector, va a estar enfocada en estos tres ejes que se conocen como los ejes ASG o en inglés ESG, les ponen también, por si en algún momento llegan a ver en alguna medición esas siglas. Entonces, bueno, Philanthropics está muy contento. Philanthropics es una consultora, como les mencionaron, estamos muy contentos de ser el socio, digamos, estratégico de la Cámara para poder realizar esta estrategia, valga la redundancia. Y queríamos también empezar contándoles un poquitito por qué surge el proyecto, cuáles son los antecedentes. El sector lácteo no es, digamos, un nuevo jugador en el escenario de sostenibilidad, sino que desde más o menos el año 2009, los organismos internacionales como la FAO empezaron a impulsar y a solicitar también que el sector mejorara el impacto en emisiones. Ustedes tal vez recordarán que hace algunos años se catalogaba o se señalaba al sector agroganadero como el generador del 19% de las emisiones de carbono en el mundo. Y de ese 19% se decía en aquel momento que el 18% venían del sector lácteo. Entonces, o lácteo ganadero. Entonces, definitivamente los diferentes organismos internacionales, los consumidores, la sociedad civil, empezaron también a presionar al sector en el mundo y decirle, bueno, ¿qué va a hacer usted, el sector lácteo, por mejorar este tema? Ahora, es importantísimo destacar que también el sector en este tiempo, desde que esta situación surgió, ha hecho grandísimas mejoras para disminuir estas emisiones, digamos, y más o menos en las últimas mediciones entre el año 2005 y el 2015 ha habido una diferencia sustancial, digamos, en que han bajado. Sin embargo, por otro lado, se han incrementado digamos, los números o las cifras de datos, entonces también eso ha subido la cifra a nivel mundial. Quiero aquí destacar que el sector en este momento no es el que genera las mayores emisiones, pero siempre sigue siendo un sector que genera emisiones y además viendo la sostenibilidad ya no solamente como el tema ambiental, sino como los temas sociales y de gobernanza en conjunto, pues el sector definitivamente tenía y tiene que meterse, digamos, de lleno en este tema, porque ya no es prácticamente una opción, sino una necesidad, digamos, a nivel mundial, no solo del sector lácteo, sino todos los sectores. Entonces, ¿qué viene pasando? Bueno, más o menos en el año 2006 nace en el mundo lo que se conoce como el Global Dairy Platform, que es un conglomerado, digamos, de alianzas entre diferentes entidades del gremio lácteo en el mundo, que me perdonan que acá suena un tren de fondo, no lo puedo callar. Les decía, bueno, que este modelo, digamos, del Global Dairy Platform, vienen y se alían un montón, digamos, de asociaciones y de jugadores del sector lácteo, las principales empresas, etcétera, y dicen, vamos a impulsar la sostenibilidad como sector a nivel mundial.
Esto tiene, digamos, diferentes aristas. No me voy a detener en estas porque nos interesa el caso de Costa Rica, que es en el que estamos todos y el que nos convoca hoy. Pero sí cabe destacar que, digamos, el sector, sobre todo los principales jugadores, que son países como ustedes conocen, como Nueva Zelanda, como Francia, los Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, varios de estos grandes jugadores y empresas muy grandes también a nivel mundial, como Danone, como Frontera, como, por ejemplo, Fonterra, perdón, de Nueva Zelanda, y como algunos de las asociaciones a nivel internacional, como la de Canadá, ya están, digamos, trabajando de manera organizada, no como empresas solamente, sino como sectores, para impulsar el tema de sostenibilidad. Entonces, este año nace por primera vez una especie de marco, digamos, guía para trabajar la sostenibilidad en el sector lácteo a nivel global. Ahorita no hay todavía países de Latinoamérica que sean parte, digamos, o que estén todavía en este, digamos, en este marco, pero bueno, ojalá que Costa Rica pronto pueda sumarse, porque van a ver que conforme avancemos en la charla vamos a poder ver que esto trae múltiples beneficios para todo el sector y es importante conocer también cómo nos vamos a insertar, digamos, en este tema de sostenibilidad desde Costa Rica. Bueno, para conversar un poquitito sobre tendencias globales que nos llevan a colocar la sostenibilidad como una prioridad, quisiera comentarles que, bueno, los clientes y los reguladores a nivel mundial están, como ustedes han visto, demandantes de productos y servicios sostenibles, y esto no es solamente para efectos del sector lácteo, esto no es una novedad, sino que esto es a nivel generalizado. Todos queremos productos que no contaminen, que no tengan daño ambiental, que sean socialmente responsables, que no sean productos que hacen un daño a la sociedad, sino que más bien hacen un impacto positivo. Inclusive los mercados y los consumidores están más dispuestos a pagar un premium extra en el precio de productos que tienen estas características versus productos que no las tienen. Ahora, otra de las grandes tendencias es mirar también los sectores, no solo el lácteo, sino en general, como sectores que van más allá de solamente la actividad que ustedes realizan en una finca o en una empresa, para ver toda la actividad que converge, digamos, detrás en esa cadena de suministros, para atrás y también para adelante. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes posiblemente habrán escuchado, digamos, de escándalos que hubo en algún momento, por ejemplo, con el sector de manufactura textil, digamos, cuando hablaban aquellos escándalos a principios de los años 2000, de que si Nike, la compañía que hace tenis, tenía trabajo infantil en sus operaciones de manufactura en Asia, por ejemplo, y cómo dañó la reputación de la compañía, que todavía más de 20 años después hay gente que se acuerda de esos escándalos. También, digamos, donde han habido casos, digamos, de contaminación importante, eso también daña, y en muchos de estos casos no necesariamente era la compañía la que tenía o estaba incurriendo en la violación de este tema, sino su cadena de suministro. Por ejemplo, cuando una empresa contrata a otra compañía que le transporte el producto, los consumidores y los reguladores están volviendo a ver que esa compañía que transporta también es casi responsabilidad de la que contrata ver que esa no tenga un daño ambiental, que esa no tenga trabajo infantil, etcétera, etcétera, o algún otro tipo de violación, digamos, de la naturaleza, tanto de derechos humanos como de la naturaleza ambiental, para que se pueda hablar de que el producto sea un producto sostenible. Luego también tenemos que partir del hecho que hoy ya literalmente nada es secreto, ¿verdad? En este momento cualquier cosa que una compañía o producto lance en el mundo, cualquiera lo puede encontrar. Si alguien dice mi producto es ambientalmente amigable, cualquiera puede rastrear y verificar si eso es cierto o no. Entonces, una tendencia es que tenemos consumidores y muchísimo más informados, y entonces en ese sentido las compañías y los productores de diferentes servicios y bienes tienen que estar conscientes de que va a haber muchísimo más escrutinio sobre sus actividades y sobre sus, digamos, sobre la producción y demás factores que intervienen en ella. Y por tanto, entonces tenemos también que hacer un mayor esfuerzo por ser muy transparentes y muy también social y ambientalmente responsables,
porque cualquier cosa que no sea de ese, que no, digamos, cumpla con ese tipo de mandatos puede y va a ser, digamos, encontrada o informada a nivel público. Luego tenemos también un auge de productos que son artesanales, digamos, creo que aquí en Costa Rica hemos visto mucho eso también, y productos locales. Estamos muy enfocados como consumidores en buscar consumir local y buscar también potenciar productos que tengan estas particularidades que les decía, que tienen algún tipo de, digamos, de diferenciador ambiental o social. Finalmente, también quería comentarles que hay un interés adicional del consumidor y de los mercados en general en el tema de bienestar animal. Creo que para nadie es un secreto que esto es así, no solamente a nivel de, ¿verdad?, de mascotas que vemos todos los días cómo es un tema también tan popular, sino a nivel de cómo se trata a los animales y demás. Y el movimiento que se conoce como de la finca a la mesa, que visibiliza todas las etapas de un producto entre el momento en que el producto se genera en una finca y hasta el momento en que es consumido en una mesa. Entonces, como les comenté cuando hablé de cadenas de suministro, los consumidores y los mercados quisieran productos que de la finca a la mesa sean productos sostenibles. También esto va de la mano con el auge de lo que son estilos de vida saludables y la preocupación, hoy más que nunca, también con la pandemia, porque este tipo, digamos, de medidas y de productos que refuercen todo lo que es el estilo de vida saludable lleguen a nuestras mesas. Entonces, como ven, estas son tendencias que más bien son oportunidades a aprovechar, porque vamos a ver que Costa Rica tiene bastante camino recorrido, y por eso les ponía ahí que la sostenibilidad ya no es un tema opcional, no es un tema de lujo ni un accesorio, sino ni tampoco una moda, es un tema que vino para quedarse y va a ser el estándar, digamos, en adelante para todas las actividades productivas a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la situación de Costa Rica y por qué la Cámara decide impulsar este proyecto? Bueno, lo primero, también ustedes lo conocen, es que el sector necesita prepararse para competir con jugadores muy grandes y muy sólidos también en este tema en el año 2025. Entonces, estamos como sector en un momento crítico y yo diría un punto de inflexión en donde es muy importante que el sector se prepare y también conozca, se capacite y también adopte, digamos, todas estas buenas prácticas que hay, que son lo que está rigiendo la industria a nivel mundial. Porque además me lleva también al segundo punto. No es solo que lo necesita para competir, es que el sector tiene una oportunidad enorme de ser el líder del pelotón en sostenibilidad dentro del sector agroganadero costarricense y en la región sobre todo también. Entonces, en este momento, este es el primer esfuerzo sectorial que la Cámara hace y a nivel, digamos, de Costa Rica, es quizás, y nos atrevemos a decir, el primer sector que está tratando de impulsar una estrategia sectorial y no de cada empresa. Obviamente, en el sector lácteo hay empresas muy fuertes que tienen mucho camino recorrido en sostenibilidad, otras que están empezando, pero todas por igual pueden contribuir y todas por igual se pueden beneficiar. Luego tenemos también a nivel local consumidores locales sofisticados y que les están demandando a los supermercados, a los productores, productos de esta naturaleza, cosa que también tenemos que aprovechar como sector. Y por último, y no menos importante, es relevantísimo que el país es un líder ya reconocido, ¿verdad?, a nivel reputacional en el mundo como un país altamente comprometido con la sostenibilidad. No sé si vieron el domingo que el país inclusive se ganó un premio recientemente y bueno, ha tenido muchos reconocimientos por su lucha, digamos, en favor de toda la parte ambiental y los resultados que el país ha obtenido, muchos de los cuales y en particular con este premio son gracias a ustedes, sectores como el de ustedes y como otros sectores agro que contribuyen desde sus fincas a dejarnos tan en alto como país, también, digamos, trabajando de la mano de entidades como FONAFIFO, como el MINAE, para poder hacer realidad, por ejemplo, esos cambios que han surgido en cuanto a reforestación en Costa Rica, en cuanto a protección de la biodiversidad y otros. Entonces, tenemos un escenario local que no es nada despreciable, ya hay mucho camino recorrido y muchas oportunidades también de que el sector
aproveche, crezca y se consolide aún más, sacando, digamos, beneficio del tema de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo fue que empezamos el proyecto con la Cámara? Bueno, lo primero que pensamos fue que como ya el sector tiene camino recorrido, necesitábamos hacer un diagnóstico inicial para ver qué es lo que ya están haciendo ustedes, por dónde andan ustedes en sostenibilidad, qué tipo de prácticas tienen, a dónde tienen logros, a dónde tienen retos. Entonces, con la Cámara, este proyecto se trabaja exclusivamente con el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de la Cámara. Determinamos que lo mejor era hacer modalidad de focus groups para lograr tener una mayor penetración y profundidad de conocer qué es lo que estaban haciendo. Y entonces, bueno, buscamos la presencia de la mayor cantidad de grupos posibles dentro de la Cámara para que nos comentaran al respecto. Y los hallazgos que les voy a presentar tienen dos particularidades. Este proceso se realizó este año, les diría más o menos entre mayo y agosto de este año, que hicimos las entrevistas a los diferentes grupos. Los hallazgos que vamos a ver sobre cómo están en sostenibilidad son temas que surgieron en todos los grupos entrevistados y similarmente entre productores de cualquier tamaño, o sea, no importa si eran grandes o pequeñitos, todos presentaban estos puntos comunes. Entonces, veamos un poquitito cómo están ustedes en sostenibilidad para que puedan rajar y ojalá sacar provecho. Inicialmente les comento que tuvimos una muestra muy pequeña, digamos, sin embargo, es una muestra relevante en cuanto a representatividad. Así que tal vez la cantidad de personas no es tanto lo que fue relevante como la presencia de los grupos que participaron, que fueron 5 empresas productoras y o comercializadoras que participaron. La invitación fue abierta, ellos fueron los que dijeron que querían participar: Dos Pinos, Copeleche, Sigma, el grupo de los productores caprinos y Copebrisas. Son los grupos que participaron en el proceso de diagnóstico. Y vamos a ver entonces cuáles fueron los hallazgos. Inicialmente vamos a ver el área social. Entonces, en el área social, ustedes como sector lácteo tienen, digamos, de buena nota que el personal que tienen en sus fincas y en sus empresas tiene equipo de seguridad ocupacional, de equipo de protección, tienen medidas de seguridad ocupacional, digamos, básicas, las que son inicialmente básicas. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero podríamos decir que cuentan con seguridad ocupacional básica. Luego, digamos, en general hay un cumplimiento de la legislación laboral por parte de ustedes. Sabemos que hacen un esfuerzo importante por cumplir la legislación laboral. También sabemos que tienen muy baja incidencia y una buena vigilancia del tema de trabajo infantil. El sector no presenta, digamos, un dato ni preocupante ni tampoco relevante en términos de trabajo infantil, lo cual es una excelente carta de presentación. Luego también es un sector que emplea a gran cantidad de trabajadores migrantes. Eso es, desde el punto de vista de diversidad, un tema muy valioso y es un sector que tiene la apertura a contratar a mano de obra migrante, lo cual también es un tema importante. Finalmente, otra de las cosas que surgió en todos los grupos entrevistados es que existe un muy buen relacionamiento del sector lácteo con las comunidades donde opera. Esto también es muy importante porque el sector contribuye de muchas maneras al desarrollo socioeconómico y ambiental de las zonas donde está operando. Entonces, ahí también tienen una buena nota. En el área ambiental, otro de los puntos, o más bien el primer punto que quisiéramos destacar, es que hay un altísimo cumplimiento de los permisos de SENASA, del certificado veterinario de operación. Ahí están bastante bien. Luego también tienen muy buenas prácticas y bastantes de protección de biodiversidad, algún tipo de medida en la mayoría, digamos, de los productores. Esto fue un tema también relevante. Ustedes realizan diferentes actividades de bienestar animal, digamos, para garantizar que los animales estén bien tratados, que tengan todas las condiciones idóneas dentro de las fincas. Y también tienen un alto
porcentaje, digamos, o un gran compromiso con el tema de calidad y de inocuidad del producto lácteo. Eso hace que el producto lácteo en Costa Rica sea un producto muy seguro, lo cual también es muy importante de cara a los diferentes retos, digamos, de la cadena alimenticia, no solo al costarricense, sino también de las cadenas de suministros del producto. Tienen, digamos, en alguna medida algún tipo de separación de desechos, por ejemplo, las jeringas tienden a separarlas, etcétera. Ahora vamos a ver que también en algunos de estos ejes hay grandes retos, pero estamos empezando con todo lo bueno. Ustedes también como productores hacen esfuerzos puntuales, tal vez de ahorro de agua y de energía, que bueno, aquí tenemos bastante camino por recorrer, sin embargo, en general tienden a tener conciencia, digamos, del ahorro energético y del ahorro de agua. En el eje de gobernanza, algunos de los principales logros que tiene el sector son los esfuerzos que realiza por el cumplimiento de la legislación fiscal y legal. La mayoría de productores, independientemente de su tamaño, están haciendo un esfuerzo puntual bien importante de poder cumplir con legislación que sabemos que en muchos casos es retadora en términos financieros y operativos para las fincas y para los productores. Luego también en lo que son empresas comercializadoras ha sido muy positivo ver que hay conciencia, digamos, si están dando los primeros pasos en cuanto a mercadeo responsable y también en cuanto a etiquetado y empaques, tanto ambientalmente amigables como responsables en términos también sociales. Uno de los puntos que todos tienen identificados y que es una, digamos, es a favor que tienen la identificación, pero es también un gran reto, es la necesidad que existe en el sector de generar sucesión. Porque, bueno, como no es un secreto para nadie, la edad promedio de los productores ronda en los 60 años aproximadamente y es importante, digamos, que el sector se prepare para generar sucesión, para crear continuidad en las fincas y en los negocios. También un dato muy importante que es interesante de compartirles, no es un dato positivo, pero se los pusimos porque fue un dato presente en la mayoría de los entrevistados, que fue el reporte de que muchos de los productores de lácteos han sido víctimas en algún momento de prácticas poco éticas por parte de algún tipo de autoridad donde les han pedido algún soborno o alguna dádiva, y esto los ha puesto también en posiciones difíciles en cuanto al tema ético, y esto es un tema también a abordar dentro de la estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad. Esos eran los puntos positivos en lo que el sector está muy bien, y ahora hablemos de cuáles son los retos para ver a qué nos enfrentamos con este tema de la estrategia. Los retos fueron puntos que fueron mencionados por los diferentes grupos entrevistados y que son bastantes. Entonces vamos a tener buena carnita con qué trabajar, como decimos. Lo primero es que si bien ustedes hacen esfuerzos de separación de residuos, por ejemplo en el área ambiental, no todas las municipalidades y no en todos los lugares les están ayudando a recoger los residuos de manera separada. Entonces mucha gente separa, pero a la hora, digamos, de la recolección se vuelven a mezclar los desechos. Esto es un reto. Es un reto que también el sector quiere trabajar de la mano del sector municipal, que es el que también tiene pues la obligatoriedad de la recolección y que juntos pueden hacer una diferencia importante. Luego también sabemos que el cumplimiento de regulaciones ambientales, por ejemplo las de MINAE, algunas medidas del SENASA y también de exigencias de los propios compradores del sector privado a nivel ambiental, son difíciles a nivel financiero para ustedes. También es importante señalar que existe una ausencia de control y de seguimiento sobre cuánto consumen ustedes en agua y en energía en fincas. Si bien tienen conciencia de que hay que ahorrar, no se sabe cuánto es que están consumiendo. Y esto es muy importante para efectos de poder poner metas de reducción. También tienen pocas o nulas alternativas accesibles de manejo de residuos peligrosos, desde jeringas hasta pesticidas. Esto también es un tema que hay que trabajar
de la mano de productores de este tipo de materiales o de los almacenes agroveterinarios, que estamos pensando también que sea un aliado en ese sentido. La información, digamos, ambiental en los temas de etiquetado no está estandarizada. Si uno agarra un producto lácteo de Costa Rica, no tiene ninguna estandarización en cuanto al tema ambiental. No sabemos si usaba el empaque biodegradable, uno sí, otro no, en qué tipo digamos, de estatus estaban en el tema ambiental. Entonces hay poca estandarización y también es poco, hay poco seguimiento y poco monitoreo del cumplimiento de medidas ambientales en fincas, porque sabemos que también eso es un reto más en la pandemia. En ese sentido, digamos, también nos mencionaban varios de los entrevistados que aunque ellos promueven el uso de equipo de protección, a veces con los trabajadores el tema de salud ocupacional se vuelve difícil y la gente no quiere seguir las prácticas de salud ocupacional, convirtiendo esto en un reto también para los productores, porque a veces les otorgan el material, les insisten en que lo usen y el empleado no lo quiere usar. Entonces eso también es un tema importante. Luego, por último, también el alto costo de la tecnología ambiental. Por ejemplo, los paneles solares no son baratos, los biodigestores tampoco. Entonces, a veces, aunque requiere tener mejores prácticas ambientales, es costoso. Eso es uno de los retos que tuvimos en la parte ambiental. A nivel social, digamos, si bien la incidencia de trabajo infantil es muy, muy baja, hay poco monitoreo y generación de datos, digamos, en ese sentido. Entonces, hay una percepción generalizada de que todo está muy bien, pero hay pocos datos sectoriales al respecto. Luego también hay una ausencia de políticas de diversidad y género reales, así como visibilización de contribuciones a segmentos. Aquí quisiera hacer una breve pausa. Diversidad es una amplia gama de temas que van desde trabajadores migrantes, personas con discapacidad, trabajadores en edad mayor, trabajadores más jóvenes, etnias, de diferentes etnias, también de diferente orientación sexual. O sea, es una amplia gama de temas. Entonces, no existe una política de diversidad y no existe tampoco una visibilización de cómo contribuyen los diferentes sectores dentro del sector lácteo, de estos sectores que les estaba, o segmentos que les estaba mencionando. También sabemos que por la naturaleza de la actividad lechera, existen riesgos digamos, de que existan jornadas laborales con descansos irregulares por la misma naturaleza. Y esto, digamos, en los estándares internacionales de condiciones de trabajo dignas, es un punto muy importante que el sector debe abordar como reto sectorial. También se les dificulta, y en pandemia más, conseguir y retener mano de obra. Y hay muy poca trazabilidad del estado de la mano de obra migrante. Sobre todo, obviamente, sabemos que también existe mano de obra que está en condición irregular y es difícil la trazabilidad. Tenemos también que hay una carencia de datos de condiciones laborales en las fincas. O sea, las fincas no llevan necesariamente datos exactos a nivel laboral de los colaboradores. Y por otro lado, tienden a hacer muchísimas acciones muy positivas en la comunidad, como colaboraciones filantrópicas o apoyos, digamos, en sus comunidades, desde la escuela de la zona, con las carreteras, etcétera, pero tampoco se cuantifica, tampoco se lleva ningún registro. Entonces son muy buenos ciudadanos, digamos, corporativos o ciudadanos tal vez empresariales o las fincas como actores en las comunidades, pero no se sabe, no hay ninguna cuantificación de cómo son esas ayudas, qué tipo de datos podríamos generar a partir de ahí. Finalmente, hay, digamos, poco conocimiento de cómo manejan las situaciones delicadas como el tema de acoso. Por ejemplo, en fincas pequeñas, cuando un colaborador tiene una situación de acoso y no puede reportar al jefe porque solo hay dos o es con el jefe, ¿cómo lo manejan? Ese tema también es un tema que el sector tiene que empezar a generar conocimiento para que los productores puedan tener herramientas para manejarlo, porque se puede presentar lamentablemente en cualquier momento. Finalmente, tenemos también muy poco conocimiento sobre cómo es la situación de pobreza interna de los empleados del sector lácteo.
y las necesidades que tienen en cuanto a cuidado y escolaridad o educación financiera de los propios productores y familiares. Cuando les hablo de pobreza interna, me refiero a que existe gran cantidad de personal que los productores puede ser que le paguen un salario justo, tengan condiciones dignas de trabajo y desconozcan que por la naturaleza o por situaciones particulares de este personal, el personal se encuentra en condición de pobreza. Por ejemplo, personas con altos niveles de endeudamiento, con pensiones alimentarias, con situaciones de enfermedad familiar o que tienen que hacerse cargo del cuidado o de la manutención de otros miembros de la familia, quedan en una situación de pobreza y el productor no tiene la menor idea. Y ya vamos a ir al último tema. El tema de gobernanza, que también les comentaba que estamos viéndolo porque es también importante y no teníamos ningún dato al respecto. Bueno, sabemos que también Costa Rica es un país que tiene muchas trabas en cuanto a trámites, digamos, y al costo para cumplir la legislación, sobre todo para las pymes o trabajadores independientes. Nos comentaban adicionalmente los entrevistados que se ha generado también muchísimo comercio informal a raíz también de estas dificultades para formalizarse. El comercio informal se dispara por la incapacidad, digamos, de los propios productores de cumplir la legislación vigente, sobre todo en temas de aseguramiento y de hacienda. Y entonces esto también puede poner en riesgo al sector y a los consumidores donde existan productos en este mercado informal que no cuenten con la misma calidad, la misma rigurosidad en inocuidad de los alimentos, que tienen fincas como las de ustedes, que hemos visto que tienen muy bien ese tema. No sé si hasta acá, bueno, no sé si las preguntas son todas al final, pero si tuvieran preguntas, ojalá que las vayan anotando. Sabemos también que en Costa Rica existe una ausencia de mecanismos de denuncia, de mitigación y de resarcimiento para situaciones, por ejemplo, como les comentaba, las de acoso, las situaciones de corrupción. ¿A dónde acude ese productor a poder hacer esas denuncias? ¿Qué tipo de mecanismos tiene para poder decir, me están tratando de pedir una dádiva por ejemplo, en una municipalidad? Los productores no tienen conocimiento, no tienen tampoco recursos o no existen, digamos, mecanismos para que la gente pueda denunciar este tipo de situaciones, inclusive también de carácter interno. La información, como les mencioné, en etiquetado, no solamente a nivel ambiental, sino a nivel de ingredientes y demás, sabemos que no está estandarizada. Esto también es un reto a nivel sectorial. La percepción también que existe de que el sector tiene poca transparencia y trazabilidad es un reto de gobernanza importante. Lo mismo que lo que hablamos antes de los planes de sucesión, que ya se los mencioné, que es una necesidad del grupo en general. Y también, y no menos importante, por último, hay una carencia de planes de emergencia y de continuidad del negocio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay desde un desastre natural hasta una huelga? Ahora con la pandemia, los productores tienen que tener planes de emergencia y continuidad que les permitan que sus actividades no se vean afectadas en caso de algún desastre o de alguna situación puntual. Tal vez como para resumir otros grandes hallazgos que encontramos en el diagnóstico, el primero es que los grandes productores en Costa Rica tienen una esfera muy grande de influencia sobre productores de otros tamaños. Por ejemplo, si un productor como Sigma o como Dos Pinos adopta una buena práctica ambiental, esto tiende a incidir en que otros productores asociados o proveedores les adopten también la práctica, ya sea porque ellos la están solicitando o porque tal vez los inspiraron a que la adoptaran. También sabemos que existe una necesidad de que, aunque ustedes estén teniendo buenas prácticas, vayan digamos, los cadenas de suministro, sus proveedores, vayan también a tenerlas, porque si no, pasa lo que al principio les estaba mencionando, que la cadena de suministros los corresponsabiliza si fuese que no existen buenas prácticas en alguno de estos temas por parte de alguna empresa o proveedor de su cadena de suministros. Y por último también sabemos que los consumidores todos tenemos que educarnos más
Y también hay una oportunidad grande de involucramiento del consumidor en el tema de sostenibilidad para que el consumidor también sea un ente y un agente de cambio en este sentido y que apoye las actividades que ustedes estén impulsando. Entonces, hasta acá hemos hablado un poco de cómo está el sector, cuáles son los grandes retos, cuáles son las cosas que tiene de manera identificable como positivas, pero quisiéramos también hablarles de cuáles son esas oportunidades que tiene el sector lácteo en este sentido. Bueno, las oportunidades creemos que son, las agrupamos, digamos, en 5 grandes áreas. La primera es el área de capacitación. Si todos ustedes, como las personas que hoy se sumaron a este conversatorio, empiezan a conocer de sostenibilidad y empiezan a empaparse del tema, va a ser mucho más fácil que ustedes mismos se autogestionen en las fincas y en las empresas puedan también identificar qué están haciendo bien, qué están haciendo no tan bien y cómo solucionarlo de la mano siempre de la Cámara y del sector, que van a tener herramientas para poder ayudarles a realizar esta autogestión. Luego tenemos también que otro de los grandes retos es que hay que empezar a monitorear y evaluar las fincas. ¿Qué está pasando en las fincas? ¿Qué cosas están siendo fáciles para ustedes de implementar? ¿Qué cosas son difíciles? Todos necesitamos conocer, porque si no, no podemos avanzar en el tema. Entonces, eso también es retador y en pandemia nuevamente es difícil. Luego sabemos que hay temas que son de sostenibilidad que no son exclusivamente responsabilidad del sector lácteo, sino que las autoridades, digamos, por ejemplo, las municipalidades, en el caso de la recolección de basura y otros, pueden darle el apoyo al sector para que el sector pueda también potenciar sus propias buenas prácticas. Otro de las grandes oportunidades es estandarizar políticas y protocolos y que todo el mundo esté hablando en el mismo idioma. Por ejemplo, cuando analizamos casos como el de Canadá o el de los Estados Unidos, ellos tienen unificado y estandarizado desde la manera en que presentan las etiquetas hasta la manera en que tienen, digamos, colocado el producto en anaqueles, con la imagen que tienen su sello, etcétera. Todos estos detalles ayudan a crear una imagen del sector sólida, unificada, y facilitarle a los consumidores el involucramiento con los productos que ustedes venden, a la hora de consumirlos, a la hora de comprarlos y a la hora también de pensar en el producto en diferentes esferas. Luego tenemos también que hay que generar datos. O sea, no basta con decir no tenemos trabajo infantil, tenemos que tener números para probarlo. Tenemos que tener números para saber cuánto están consumiendo en agua, cuánto están consumiendo en energía y cuánto están, digamos, ustedes en capacidad de mejorar estos temas. Las metas que entonces estamos planteando en la estrategia que vamos a estar implementando, digamos, como sector juntos y ojalá con el apoyo y la participación de todos ustedes, no se asusten, todo va a ser fácil y bien amigable. Tal vez las metas las podemos agrupar en diferentes categorías. En el tema, por ejemplo, de agua, lo que queremos es conocer inicialmente cuánto consumen. Esto suena muy fácil de hacer, pero sabemos que en la práctica es muy difícil. Con la Cámara hemos tenido grandes discusiones de ver cuál es el mejor mecanismo para poder medir cuánto están las fincas consumiendo en agua. Los retos que hay con fincas que tienen nacientes en su territorio, que usan asal, las que usan el AIA, etcétera, etcétera. Entonces, el dato de consumo va a ser el primer reto a nivel de agua, generar el dato. Todavía estamos conservadores y no van a tener metas como sector, no vamos a plantearnos metas de reducción de consumo si ni siquiera sabemos cuánto consumen. Lo mismo con energía, que también hay que saber cuánto están consumiendo para poder ver cómo se puede mejorar el tema. Aquí en estos 2 puntos lo que estamos pensando también es involucramiento de ustedes para ver cuál es la mejor manera de hacerlo. No pretendemos decirles cómo hacerlo sin la participación de ustedes, sino que juntos podamos definir cuál es la manera más fácil de que podamos medir ese consumo. Luego, en bienestar animal, ustedes tienen muy buenas prácticas, entonces es seguir impulsando el cumplimiento. Lo mismo que en separación de residuos, impulsar el cumplimiento y con las autoridades esa recolección separada. Que si ustedes hacen el esfuerzo de separar residuos, también se les haga el esfuerzo de recogerlos y mantenerlos separados y llevarlos a un reciclaje exitoso o a una disposición del residuo que sea adecuada. En el tema de pesticidas, un tema importantísimo que sobre todo a nivel internacional,
cuando ustedes quieren vender a una cadena, digamos, internacional, este tema tiene mucha importancia. Entonces, tenemos que conocer cuáles son las opciones reales de sustitución de pesticidas, cómo pueden hacerse, y tenemos que tener también trazabilidad de los pesticidas que el sector está consumiendo. Entonces, queremos conocer cuáles son los pesticidas que usan en este momento, si utilizan, si no utilizan, y compartir las buenas prácticas en cuanto a pesticidas que ya hayan sido comprobadas y sustituidas también. Todo esto lo vamos a hacer de la mano de la Cámara. La Cámara va a poder apoyar con el insumo, digamos, para ustedes. Acá yo simplemente estoy hablando metas generales de la estrategia. Y luego también vamos a crear el plan de emergencias con la guía de autogestión para que cada finca no tenga que quebrarse la cabeza pensando cómo hacer un plan de emergencia, sino que pueda tener un insumo que le permita hacerlo a la propia finca. A nivel social, queremos empezar por volver a nivelarnos todos en cuanto a cuáles son condiciones de empleo dignas y derechos humanos. Digamos que es un tema que ya hoy por hoy todas las compañías internacionales y el sector lácteo en los países fuertes contra los que eventualmente ustedes tendrán que competir, tienen ya muy buenas prácticas y conciencia de cómo es este tema, digamos, dentro del espectro de condiciones laborales. Lo mismo que el tema de salud ocupacional, queremos también que haya ese buen cumplimiento que tienen, pero llevarlo a la milla extra a generar una cobertura que sea adecuada, que no es solo darle el equipo de protección al trabajador, sino que exista cobertura de que esos trabajadores lo usan, lo sustituyen bien, etcétera. En el tema de diversidad y género, acá esto es un tema muy importante. Ustedes saben que muchas de las consumidoras que tiene el sector lácteo, o mejor dicho, hay un enorme, por no decir el mayor porcentaje, mujeres son un alto consumidor del sector lácteo y también tienen una participación muy destacada como productoras en las empresas, pero no tenemos los datos de cuántas son las personas, qué tipo de paridad salarial existe, si ganan lo mismo que un hombre o no. Entonces queremos empezar a abordar el tema de género consiguiendo los datos. Lo mismo con los trabajadores migrantes. Ustedes emplean gran cantidad de trabajadores migrantes, le dan la oportunidad a mucho trabajador extranjero de poder tener un empleo y un empleo digno. Necesitamos saber quiénes son, más que todo quiénes no, sino me refiero a qué grupos son los que son representados dentro del sector lácteo, de dónde, si son por ejemplo de Panamá, si son de Nicaragua, qué edades tienen, etcétera. Y vamos a impulsar la política sectorial de diversidad y género para garantizar que el sector tenga buena protección y buena representación y buenas condiciones para la diversidad de trabajadores que están en las fincas y que están en las empresas. Esto incluye, recuerden, trabajadores, por ejemplo, de edad más avanzada, trabajadores con discapacidad, etcétera, cómo los estamos tratando como sector lácteo. También vamos a generar el insumo para la política sectorial de prevención y mitigación del acoso, para que si ustedes en algún momento, Dios no quiera, tienen una situación de acoso, puedan saber cómo manejarla, y también para que podamos ser un sector libre de acoso, que es a lo que todos quisiéramos llegar. El último punto, en filantropía y relaciones comunitarias, lo que queremos es mapear qué tipo de actividades están haciendo ustedes, qué tipo de aportes están haciendo las comunidades, porque también es importante visibilizar eso que ustedes están haciendo y poder también dar el recuento de cómo el sector está contribuyendo en las comunidades, en todo el país, a mejorar la calidad de vida, a ayudar en cierta problemática social y ambiental. En la parte de gobernanza, que ya es también la última en cuanto a la estrategia, queremos ser un sector ético, queremos ser un sector que no tenga corrupción, y por eso estaremos impulsando el código de ética sectorial para el grupo, el gremio del sector lácteo, en donde ustedes también tengan algún tipo de insumos con los que puedan responder a este tipo de situaciones que se les han presentado y que puedan sentirse respaldados por el sector mismo para no tener que sufrir, digamos, de una situación de corrupción o de una situación poco ética. El tema ético se ha vuelto también un sello importante a nivel internacional y queremos ser un sector que se reconozca como un sector ético, un sector que combate la corrupción desde diferentes ángulos.
En la parte de sucesión se realizará una guía de autogestión para que ustedes puedan también utilizarla para poder generar una sucesión adecuada dentro de las fincas. Y en etiquetado, sabemos que las comercializadoras están ya generando insumos, pero queremos también darles algún tipo de apoyo en cuanto a la autogestión para saber qué es un buen etiquetado, cómo pueden ustedes tenerlo, cómo pueden ustedes hacer que el consumidor sienta que entiende mejor su producto y que eso también les represente una herramienta de ventas, de apoyo, etcétera, para poder acceder inclusive a grupos que son importantes como consumidores, desde consumidores que tienen alergias, consumidores con ciertas restricciones, etcétera. Cómo mercadear también el producto de manera responsable. Una vez que ya lo tienen, ¿cómo lo venden de manera responsable? Tendremos una guía de autogestión para productores grandes, pero también para pymes, para que sepan qué es un mercadeo responsable. Mercadeo responsable puede incluir desde temas como una representación adecuada en las imágenes, cuando utilizan, por ejemplo, niños que tengan consentimiento informado de los padres, que sean mensajes que son positivos, que no son mensajes que hieren la sensibilidad o que atentan, digamos, contra algún tipo de grupo, minoría o mayoría. Eso también vamos a verlo en el rubro de mercadeo responsable. Y finalmente, y no menos importante, el sector va a tener un primer reporte anual de sostenibilidad presentando indicadores grupales. Aquí quisiera tal vez hacer una pausa y explicar que en este tipo de proceso que estamos haciendo con la Cámara, no van a venir datos de empresas puntuales. No interesa qué es lo que hizo X empresa, sino lo que hizo todo el sector. Entonces, los datos, digamos, serán datos anonimizados, pero por sector. Digamos, por ejemplo, si el sector consumió X cantidad de energía, va a ser un dato sectorial, no empresarial. Entonces, eso es importante porque es un gran reto para el sector tener un reporte. Pero ese reporte nos va a ayudar a posicionarnos y también a entrar en las ligas de jugadores, como les mencioné, como Nueva Zelanda, como los Estados Unidos, que están ya reportando de manera sectorial sus prácticas de sostenibilidad. ¿Quiénes son los actores de este proyecto? Bueno, el Comité Ejecutivo de la Cámara y la Junta Directiva, por supuesto, todos ustedes que son productores y comercializadores, y también otros grupos de interés como las autoridades, universidades, organismos internacionales que pueden apoyar el proceso. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque bueno, como vieron ya de una manera generalizada, el sector tiene ya metas, pero bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es la parte emocionante? Bueno, en este momento, digamos, estamos más o menos por aquí en octubre, donde estamos definiendo fechas puntuales para empezar una serie de actividades a las cuales ustedes serán invitados y esperamos que quieran y puedan participar para que podamos ir viendo de manera más puntual cada uno de los temas que les mencionamos. Sé que suena mucho trabajo, pero no va a ser un trabajo tan difícil porque una vez más vamos a trabajarlo como sector juntos, no solo separados, sino de manera unificada, en donde vamos a apoyarnos entre los diferentes actores del sector para que sea un sector que como un todo pueda tener buenas prácticas y apoyarse. Por ejemplo, las empresas que tienen muy fuerte un tema, por ponerles un ejemplo, los que tienen muy fuerte seguridad ocupacional pueden apoyar a las empresas o a los productores pequeños que tal vez no lo tienen tan fuerte. Entonces, este proyecto va a buscar mucho la colaboración en el propio sector, de manera que también la gente pueda potenciar las buenas prácticas que ya tienen. Entonces, bueno, estaremos también realizando visitas de campo y esperamos que algunos de ustedes se quieran apuntar a tener finca piloto en alguno de los temas en donde vamos a hacer las pruebas, digamos, de cómo podemos mejorar esas buenas prácticas en sitio y monitorear esa finca para que otras personas luego puedan verla y también tener un poco no solo de inspiración, sino de acompañamiento, digamos, al ver una finca que ya tenga las buenas prácticas. Luego, durante el proceso, obviamente consolidaremos los resultados y viendo los avances, digamos, en este primer año, la Cámara ha decidido de manera tal vez muy visionaria
ser conservadora en el abordaje de este tema porque, como les explicamos, no hay muchos datos. El primer punto es este: todavía no hay suficientes datos para poder ponernos metas ambiciosas de reducción o de, digamos, de cambios de prácticas que ya tenemos. Entonces, en este primer año vamos a ser conservadores y la idea es tener luego este primer informe para que veamos cómo hemos avanzado y qué tenemos en estos rubros que ya les mencionaba. Entonces sé que ha sido mucha información, sé que suena a un montón de temas, pero nada más acuérdense que son 3 grandes temas: el tema ambiental, el tema social y el tema de gobernanza, y son temas que van a ver cómo van a cambiar la rentabilidad de su negocio y cómo van a hacerlos poder competir de manera eficiente, a la vez que también generan un impacto importante en todos los públicos con los que ustedes se relacionan. Estamos para acompañarles y más bien muchísimas gracias por la atención.